El Santo Evangelio. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, ilumina nuestro entendimiento para que al leer o escuchar la Sagrada Escritura sintamos la presencia de Dios Padre que se manifiesta a través de tu palabra. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Cuando Jesús terminó de enseñar al pueblo con estas palabras, entró en Cafarnaúm. Había allí un capitán que tenía un sirviente muy enfermo al que quería mucho y que estaba a punto de morir. Habiendo oído hablar de Jesús, le envió a algunos judíos importantes para rogarle que viniera y salvara a su siervo. Llegaron donde Jesús y le rogaron insistentemente, diciéndole: «Este hombre se merece que le hagas este favor, pues ama a nuestro pueblo y nos ha construido una sinagoga». Jesús se puso en camino con ellos. No estaban ya lejos de la casa cuando el capitán envió a unos amigos para que le dijeran: «Señor, no te molestes, pues, ¿quién soy yo para que entres bajo mi techo? Por eso ni siquiera me atreví a ir personalmente donde ti. Basta que tú digas una palabra y mi sirviente se sanará. Yo mismo, a pesar de que soy un subalterno, tengo soldados a mis órdenes, y cuando le ordeno a uno vete, va, y si le digo a otro ven, viene, y si digo a mi sirviente haz esto, lo hace». Al oír estas palabras, Jesús quedó admirado y volviéndose hacia la gente que lo seguía, dijo: «Les aseguro que ni siquiera en Israel he hallado una fe tan grande». Y cuando los enviados regresaron a casa, encontraron al sirviente totalmente restablecido. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, un bendecido día para todos, agradeciéndole a Dios por un día más de vida, por permitirnos estar un día más meditando su palabra, alimentándonos de esa palabra viva de Dios. Vamos a ver qué mensaje nos trae el Evangelio en el día de hoy. Aquí vemos la actitud de Jesús ante la petición de un capitán que tenía un sirviente enfermo. Se dice, no, un capitán, una persona, se podría decir pagana, porque era pertenecía al ejército había venido del ejército de Roma, se puede decir, ¿no? Pertenecía al pueblo de Roma, y él, sin embargo, con su actitud, al hacerle esta gran petición a Cristo, a Jesús, muestra la gran fe, su gran fe, ¿no? Y podemos decir también que por perjuicio, en medio de todo su gran fe, pero también quizá había un perjuicio en el sentido de que no, como una persona a cargo de una persona a cargo de un ejército, como se dice, ¿no? Y también, como dice aquí, que cuando fueron a pedirle a Jesús, le dice, estos ancianos judíos le dijeron que él merece que le haga este favor, porque él ama a nuestro pueblo y nos ha construido una sinagoga, ¿no? Él en el fondo quería guardar, como quien dice, una distancia para evitar comentarios, ¿qué sería? Pero lo que hay que rescatar de esto es su fe. En medio de todo, él tenía fe en Cristo, ¿no? Y podríamos decir que no fue al encuentro de Cristo también porque no se sentía digno de presentarse ante su presencia. Como una persona pagana, se puede decir que la consideran pagana, una persona que pertenece a un pueblo, ¿no? Que vive lejos de Dios, como se dice, ¿cómo se va a acercar a alguien que está haciendo tantos milagros, que está siendo tan conocido, tan famoso como se dice, ¿no?
y él guardaba, como quien dice, un poco de distancia, ¿no? Pero aquí lo que se resalta es la fe de este hombre, ¿no? Y como les digo, él le dice a Cristo, ¿no? ¿Quién soy yo para que entres bajo mi techo? Lo vemos aquí que en la cita bíblica de hoy, ¿no? ¿Quién soy yo? Lo vemos en el versículo 6, ¿no? ¿Quién soy yo para que entres bajo mi techo? Tanto así que envió a unos emisarios para que se encontraran con Cristo en el camino, ¿no? En el camino le digan a Jesús que no era necesario que llegara allá, que bastaba solo su voluntad, ¿no? Bastaba solo la voluntad de Jesús y que su criado sería sanado. Sabía que a Jesús podía sanar a pesar de las distancias. No era necesario que esté en el lugar. Jesús tenía ese poder grande. Era tan grande la fe de este hombre que sabía que Jesús sí podía hacerlo si él quería, ¿no? Queridos hermanos, a veces podemos pensar que nuestro Dios está lejos, que Dios no es un Dios lejano, ¿no? Pero de que ahorita no lo vemos como en las calles de Jerusalén, que la gente lo veía pasar, que tristemente muchos no lo reconocieron, como vemos aquí, ¿no? Vino a los suyos y no lo reconocieron, como dice aquí, cuando Jesús dice, les aseguro que ni siquiera en Israel hay hallado una fe tan grande en su pueblo, en su querido Israel. No había encontrado esa fe. Y aquí nosotros somos su pueblo, queridos hermanos. Dios está con nosotros, está cerca, es un Dios cercano. Lo vemos diariamente en la Eucaristía. Un Dios que se ofrece día a día en cada Eucaristía, en tantos templos del mundo, se ofrece en sacrificio. Se cumple la petición de Cristo cuando en la última cena le dijo a sus apóstoles, hagan esto en memoria mía. Está celebrándose en cada altar, queridos hermanos, el ofrecimiento de Cristo por nosotros, con su cuerpo, con su sangre, con su alma, con su divinidad. Es un milagro hermoso que sucede en cada Eucaristía. Es Cristo que se ofrece al Padre día a día, cada día en muchos Eucaristías que se realizan en el mundo. Él se sigue ofreciendo por nosotros. Él se ha querido quedar con nosotros, queridos hermanos. Él está con nosotros. ¿No se imaginan cuántos milagros se obran desde ese momento tan maravilloso, desde ese milagro tan grande que sucede en la tierra cuando se celebra la Eucaristía, en el momento de la consagración? Dios está con nosotros, queridos hermanos. Confía que Dios está en ese pedacito de pan, está con su sangre en el cáliz. Nosotros vemos que es el vino que el sacerdote bota ahí, pero en el momento de la consagración por acción del Espíritu de Dios, ese vino es transformado en su sangre. Es su sangre, es la preciosa sangre de Cristo. Y como les he dicho ya varias veces, busquen en internet milagros eucarísticos. Hay preciosos milagros miles de milagros que se vienen realizando en todo el mundo, de la presencia real de Jesús en ese pedacito de pan, de su sangre preciosa en el cáliz, queridos hermanos. Como lo decía San Agustín,
Lo que vemos es el pan y el cáliz. Nosotros vemos que es el pan y el cáliz. Eso es lo que tus ojos te señalan. Pero lo que tu fe te obliga a aceptar es que el pan es el cuerpo de Jesucristo y que en el cáliz se encuentra la sangre de Jesucristo. Si es, queridos hermanos, dejemos que Dios entre en nuestros corazones, participe a plenitud en nuestra vida. Dejemos que Él obre en nosotros, pongamos en sus divinas manos nuestra vida. Confiemos como confió este capitán que puso en las manos de Cristo con tanta fe, puso la vida de su sirviente. Tan grande la fe que tenía, que sabía que Jesús lo iba a curar, así sea a la distancia. Tenemos un Dios que no está lejos, queridos hermanos, un Dios cercano. ¿Cuántas veces, quizá tú, hermano, cualquiera de ustedes han experimentado la grandeza de Dios, de ese Dios que no nos abandona, que nos permite, que nos muestra su misericordia en la curación de un ser querido, en cualquier circunstancia de nuestra vida, que encontramos un trabajo cuando ya pensábamos que no lo íbamos a encontrar? Para Dios no hay nada imposible, querido hermano. Confía. Si lo que le estás pidiendo al Señor va a ser bien para tu alma, para tu vida, Él te lo va a conceder. Recuérdalo. Si lo que le estamos pidiendo no nos conviene y no nos lo da, no pensemos que Dios no nos está escuchando. Es que Él sabe lo que es mejor para nosotros. Confiemos en la misericordia de Dios. Si nuestra fe es débil, pidámosle: Señor, aumenta mi fe. Señor, yo creo, pero aumenta mi fe. Aumenta mi fe, Señor. Queridos hermanos, espero que hayan comprendido el mensaje del Evangelio del día de hoy. Les agradezco por escucharme. Los invito a hacer clic en la campanita para que les llegue el Evangelio cada vez que se publique. Compartan la palabra de Dios. Si no te has suscrito, suscríbete. Invita a otros a hacerlo. Y recuerda, hermano, hermana, que tenemos un Padre Dios que nos ama, un Dios cercano, un Dios que está con nosotros, que ama a cada una de sus criaturas. Él siempre nos espera. Si nos hemos alejado, nos espera como al hijo pródigo. Es grande su amor y su misericordia. Confía, hermano, y verás maravillas de Dios. Que tengas un bendecido día en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.